versículos, pero ustedes después lo pueden leer todo completo. En el primer capítulo, en el número 1, versículo dice así: en Dios solamente está acallada mi alma, en Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. En el 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Vamos al 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén, Selah dice. En el 11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, Señor, te doy honra y gloria a ti, Padre, porque tú estás, Señor, aquí hoy con nosotros, Señor. Hoy es el día tuyo, es el día grande del Señor. Hoy es el día, Señor, el gran día y el gran día, el día del reposo, el día que tú escogiste para descansar, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En esta mañana, ante el tribunal de Cristo, glorificamos a Elohim, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a Yeshua, al único Señor y Salvador, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados, al que está sentado a la diestra del Padre, el que merece honra sobre honra y sobre honra y sobre honra sobre los siglos de los siglos, porque tú eres Rey de gloria. Espíritu Santo de Dios, tú que intercedes ante el Padre, Señor, convéncenos de pecado, juicio y justicia, límpianos de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Padre, aviva nuestro espíritu en este día para estar delante de ti, Señor, en paz, en gozo, en bondad, en mansedumbre. Enséñanos, Espíritu Santo, a escuchar la voz de nuestro Dios. Padre, que nuestro corazón, Señor, esté atento a tu voluntad, a tus mandamientos, Señor. Que nuestro corazón, Señor, esté limpio en cada momento. Que podamos, Señor, vivir en santidad, apartados del mundo, como dice tu palabra. Decir no a los afanes de la vida, Padre Santo. Que no nos vengan, Señor, a meternos en nuestra alma, Padre, afanes que a ti no te agradan. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia de nosotros hoy, límpianos con tu sangre de todo pecado. Señor, en esta mañana te pedimos por la iglesia Monte Restauración, Señor. Padre, es solo el nombre, pero te pido por cada miembro, por cada alma, Señor. Espíritu Santo de Dios, límpianos, Padre, a cada uno, llénanos en esta mañana de tu palabra. Que tu palabra, Señor, venga a nosotros, Señor. Padre, y que sea esa palabra como una espada que limpie nuestros tuétanos y las coyunturas. Espíritu Santo, vístenos de la armadura de Dios en esta mañana, Padre. Señor, haz sordo al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo atamos a los pies de Cristo y que el Señor lo reprenda ahora mismo en el nombre de Yeshua Hamashia. Venimos atando la brujería, la masonería, la magia negra, la magia blanca. Atamos ahora. Creo que perdimos a la pastora. ¿Me pueden escuchar? Sí, Walter, se escucha, pero la pastora Okay. no. Sí, Okay. estamos orando, Walter, pero sí se congeló la paz. Muy bien. Se le Se pegó congeló el video. Sí, Bueno, el no, video de la paz. no vamos se a esperar congeló. entonces. Sí, si gustan, sigan orando, Sí, terminen seguimos la orando, oración. ¿no? Claro que Terminen sí. la oración, voy a llamar a la pastora. Sí, Permiso. perfecto, hermano. Estamos a
Amén, hermanos y hermanas. Me confirman si terminaron la oración. Los pastores tienen ahorita problemas con el internet. Entonces, voy a silenciar aquí al pastor. Pero si gustan, bueno, si ya terminaron la oración, vamos a poner un par de alabanzas mientras les damos tiempo a los pastores que se vuelvan a unir. Muy bien, perfecto, hermano Walter, claro que sí. Gracias. ¿Me están escuchando, Walter? Sí, perdón. Vamos a poner las dos alabanzas mientras les damos tiempo. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Bueno. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz.
sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu 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 sangre me Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre
lo disfrutamos todos aquí en ese lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, y no vamos a callar, Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. Hay poder en la sangre, sí, de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Bueno, disculpas por lo que sucedió, se nos salió de las manos, pero bendito sea nuestro Dios. Cualquier cosa, ahí seguirá Walter en la línea por aquello. Vamos a terminar la oración, seguimos dándole gracias a Dios. Padre, delante del tribunal de Cristo, Señor, atamos al hombre fuerte, atamos toda interferencia, Señor, para llevar tu palabra a cada alma, Espíritu Santo de Dios. Señor, hoy en esta mañana, Príncipe de paz, Salvador inmenso, tú eres eterno por los siglos de los siglos. Señor, ponemos en tu tribunal, Señor, la palabra, para que sea esa palabra eficaz en nuestra alma, Señor, esa espada, Señor, que nos alimente, que nos confronte, Señor, que nos dé amor y paz y gozo, que nos llenen esta mañana de tu Espíritu Santo de Dios, consolador, fiel, tú eres por siempre. Si te hemos contristado, si te hemos hecho a un lado, si no te tomamos en cuenta, te pedimos perdón en esta mañana, y que seas tú, Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, a nuestro Elohim, a nuestro Yeshua, en el nombre de nuestro Señor. Y hoy te pedimos por Costa Rica, te pedimos, Espíritu Santo, por los gobernantes, por el presidente, te pedimos, Espíritu Santo, por todos esos muchachos que están trabajando en los hospitales, los médicos, enfermeras, aún, Padre Santo, los que están internados por COVID-19, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, y por aquellos que están enfermos, Señor, en alguna situación especial, ten misericordia también, Señor. Espíritu Santo de Dios, atamos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de bacteria, de virus, de influencia, Señor. Atamos todo espíritu, Padre Santo, de enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, y desatamos vida del corazón de Dios, vida ahora en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra sea establecida en nuestra mente y nuestro corazón, para que esa palabra traiga vida y esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, promesas que tú nos has dejado, Señor. En el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, esta palabra, Señor, viene de tu corazón para cada uno de nosotros. Toma, Señor, el control de la mente del pastor Alberto.
Toma el control de su lengua, Señor, de cada palabra que salga y que sea bajo la unción del Espíritu Santo de Dios para las familias. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Y amén. Bueno, aparte de eso, le recuerdo para el miércoles, si Dios lo permite, seguimos con el discipulado. Creo que es Marcos, para que estemos pendientes. Ojalá que los podamos leer y saquemos un ratito, unos 10 minutos para leer Marcos y saber qué es lo que el Señor nos quiere hablar sobre los evangelios, que son evangelios que nos hablan de Él. Tenemos que conocer a Yeshua para poder hablar de Él. Amén. Quiero también bendecir a cada uno de ustedes en esta mañana, a Ingrid, a los abuelitos de Walter, a Melinda, a Alberto, a todos, a Sandro, a Laura, a sus hijos, a los nietos, a toda su generación. Que el Señor derrame una gran bendición sobre ustedes y seguimos creyendo en Dios, iglesia. No dejemos de orar los unos por los otros, atando todo espíritu de muerte. Recuerde que la iglesia tiene poder y aunque ya todo eso está profetizado en la palabra, que todo eso tiene que cumplirse para que se cumplan las profecías de nuestro Señor, Él dice que también no dejemos de orar. Debemos de orar en medio de todo esto para que Él se glorifique. ¿En medio de quién? De los justos, en medio de aquel que guarda la Torá, en medio de aquel que le teme a Dios, que guarda sus mandamientos. Él lo guardará, es una promesa de Él, así lo creemos en esta mañana. Creemos que dice la palabra que aquel que está enfermo, dice que llamen a los ancianos y los unjan con aceite. Pues yo declaro en el nombre de Jesús, usted, que no solamente tiene que esperar a que vaya un pastor, no, usted es un hijo de Dios. Así que usted puede agarrar un poquito de aceite, que se llama aceite de oliva, y ora por ese aceite, y le dice al Espíritu Santo de Dios que lo ministre, y usted se unge donde usted le duele, unja a la persona que está en su casa, a sus hijos, limpia, unja toda la casa. Usted lo puede hacer en el nombre de Jesús. Eso es un símbolo nada más. El aceite no lo va a sanar, pero las llagas de Cristo sí lo sana. Es una promesa del Señor, es un símbolo nada más, pero lo podemos hacer en el nombre de Yeshua. Así que usted tiene autoridad para que usted lo haga en su casa. Amén. Les recuerdo, como les dije, el miércoles discipulado a las 7 de la noche. Después el sábado, si Dios lo permite, nos estará compartiendo la palabra Sandro, para que estemos orando por él, para que él, y así como es Sandro hoy, cualquiera de ustedes puede ser el día de mañana, porque Alberto y yo aquí no somos, o Walter, somos indispensables, ¿no? Cada uno de ustedes tienen palabra de Dios y aquí hay que hacer discípulos y los discípulos tienen que levantarse, tienen que empezar a caminar y dar una palabra. Amén. Así que no hay otra cosa más que decir, así que adelante. Los motivo en esta semana para que ustedes se levanten como soldados de Cristo y estemos intercediendo, cantándole a Dios, adorándolo a Él y adelante. Amados, los dejo con el pastor Alberto en el nombre de Jesús y que sea una palabra de bendición, de exhortación, de amor para cada uno de nosotros. Bueno, bendiciones, hermanos. Qué lindo es tenerlos en esta mañana. Quiero pedirles disculpas porque ando con rinitis, entonces estoy sonándome mucho la nariz, estornudando y teniendo un poquillo de dificultades para poder mantenerme las manos lejos de la cara. Entonces, bueno, dándole gracias a Dios y que sepan que vamos a dar palabra de Dios, palabra del Dios Supremo, que es el Dios sobre todo Dios, y que permítame que de mí solamente salgan palabras de Dios para honrar y glorificar su reino, Padre Santo. Y hoy, antes de empezar, quisiera hablarles de lo que últimamente he estado percibiendo yo como ser humano, pero también lo he estado percibiendo en el espíritu. La palabra de Dios nos habla que en los últimos tiempos íbamos a ver aumento de la maldad. Íbamos a pecar más, porque la gente se iba a hacer más mala. Y yo he visto últimamente que la gente, debido a este encierro que tenemos, la gente es menos tolerante, la gente está luchando por sus propias
situaciones personales y no le importa maltratar, no le importa proferir malas palabras y decir sandeces hacia cualquier persona. Y todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la gente a veces anda en la calle y anda acelerada, andan tratando de vivir lo que no están pudiendo vivir como se vivía anteriormente y entonces están muy depresivos, pero también están muy altivos. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque los que manejamos hay que evitar tener confrontaciones con los que andan en la calle porque no sabemos cómo está su corazón y no sabemos si saca un arma y nos dañan. Igualmente, vemos que en los restaurantes o en los negocios la gente se le olvida que tiene que llevar los instrumentos de protección como es la máscara y el cubrebocas y cuando van y les dicen que no lo tienen, entonces se enojan, se molestan, inclusive hasta tratan de agredir a los dependientes o las personas que están en esos locales. Entonces estamos viendo situaciones que están agravando la sensibilidad humana. Pero espiritualmente usted y yo lo podemos entender. Es que el diablo está tratando de que las personas saquen esa maldad dañando a otros, porque el diablo quiere condenarnos a todos. El diablo quiere que nosotros seamos condenados por nuestras obras aquí en esta tierra, donde ya sabemos que no por horas para que nadie se glorie, dice la palabra, pero sí tenemos que entender que lo que está sucediendo es que hay un aumento en el pecado que si nosotros no nos damos cuenta de esa naturaleza y cuáles son las consecuencias del pecado, seguiremos una vida porque dice la palabra de Dios que el diablo ha venido aquí a matar, a destruir y a robar. Y eso y a los que viene a matar, destruir y a robar es a nosotros, a sus hijos, a los hijos de Dios. Entonces, para que tengamos esa prevención y que sepamos de que el diablo está ahí como león rugiente tratando de acecharnos para destruirnos. Aunque sabemos que es un guioncillo, porque el verdadero león de la tribu de Judá es el Altísimo, el Todopoderoso, y Él es el que nos protege y nos ayuda de todo mal. Entonces les decía que hoy vamos a hablar sobre el pecado. ¿Cómo es que se forma el pecado? Y cuáles son las consecuencias del pecado. Y antes que nada vamos a hablar de la definición de pecado, y esa definición no la vamos a buscar de un diccionario. La vamos a buscar en la propia palabra de Dios. Y vamos a 1 de Juan 3, del 4 al 6. 1 de Juan 3, 1 de Juan 3, del 4 al 6. Eso no es en el Evangelio de Juan, sino son en las epístolas de Juan. Está la 1, la 2 y la 3, que son las epístolas de Juan. Primera y tercera, estamos en la primera. Entonces dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces entendamos que entonces, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios. Y dice el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, en Yeshua HaMashiach no hay pecado. Entonces, todo aquel que permanece en Él, no peca. Oigan, todo aquel que permanece en Él, en Yeshua HaMashiach, no peca. Todo aquel que peca, no lo ha visto, ni lo ha conocido. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Entonces, que definición de pecado es que usted y yo, si no lo vemos a Él, si no creemos en Él, estaremos pecando. Estamos diciendo que ni lo hemos visto, ni lo hemos conocido. Obviamente no lo hemos visto, espiritualmente sí lo podemos ver. Conocido, claro, lo conocemos por medio de sus evangelios, por eso la importancia de los evangelios que lo hemos estado viendo en los discipulados anteriores. Esta es la importancia de conocer a quién es Yeshua HaMashiach. Pero ahora vamos a ver qué es el origen del pecado, y ese mismo origen del pecado lo vamos a ver en Santiago 1, 14. Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Y dice así:
sino que cada uno es tentado. ¿Ya? Somos tentados, todos somos tentados, y ahí no hay pecado, porque la tentación no es un pecado. Cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumido da a luz la muerte. O sea, ¿qué significa entonces el pecado? Significa muerte. Ese es el resultado del pecado. Entonces, todos aquellos que andemos en pecado es porque no conocemos, no hemos visto, no hemos conocido a Dios, y el resultado de esa falta de conocimiento y de estar en la presencia de Dios es la muerte. Y es una muerte, porque dice que la dádiva de Dios es vida, mas la dádiva del pecado es muerte. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta en qué estamos pecando y cómo estamos pecando, es porque cuando estamos pecando es porque hay una concupiscencia. Esa concupiscencia, ¿qué se llama? Esa pasión. ¿Por qué? Que nos atrae y nos seduce hacia el pecado. Entonces muchos dirán, entonces, si a mí me seduce X cosa que se llame pecado, porque cualquier pecado, muchos saben cuáles han sido sus seducciones del pasado, que a veces tratan de venir a como a comer un poquito esa templanza que usted pueda tener, ese dominio propio. Cuando pasa eso y usted le sigue seduciendo, quiere decir que usted no se ha liberado del pecado, quiere decir que aún se mantiene en el pecado, porque aún le apasiona las cosas del mundo, aún quiere sentir cosas del que tomaba, y aún tiene ganas de tomar un chaquito de vez en cuando, y quiere tomar mucho, es que todo le apasiona las cosas del mundo. Pero dice, pero es que eso no es pecado. Sí, no es pecado si usted no destruyó su vida por medio del alcohol, porque como un borrachito ya sabemos que anda en pecado. El que le gustaba mucho andar con mujeres, el que le gustaba mucho hacer X y Y para no seguir diciendo algunos pecados, si eso le sigue atrayendo, es porque su concupiscencia, o sea, sigue siendo seducido, sigue siendo atraído para cometer aquello que sabemos que es pecado. ¿Por qué? Porque la misma ley nos hace reconocer que eso es pecado. Entonces vamos a detallar más o menos con respecto al pecado. Dice que es mi propia concupiscencia. Si es mi propia concupiscencia, entonces quiere decir que nadie me forza a pecar, es porque yo mismo quiero pecar, es porque yo tengo la necesidad de pecar y yo quiero hacer eso. Y a mí nadie me obliga, vaya y peque, nadie le dice eso. Entonces vamos a ver un ejemplo de Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Eso lo vemos en Juan 13:21, no lo busquemos al 26. Pero no fue forzado a hacerlo. Nadie es forzado a pecar. Cuando pecamos, no hay excusa, porque la Biblia dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Es donde encontramos esta aseveración que nos hace con respecto a que nadie puede ser forzado. Dice, nadie es forzado a pecar. Cuando pecamos no hay excusa, porque la Biblia dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, si usted tiene una tentación, quiere decir que Dios le permite a usted soportar esa tentación para no pecar. Si no, quedará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. O sea, le va a dar las herramientas que usted necesita para salir y evitar seguir pecando. Y así podrá soportar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestra concupiscencia, que hablamos, que nos la enseñaba Santiago, cuando esa concupiscencia es mayor que el haber conocido lo que Dios ha hecho por usted y por mí, eso es lo que evita que usted no peque. Pero cuando usted no conoce de Dios, cuando usted no le importa las cosas de Dios, cuando usted no quiere obedecer la ley de Dios, su propia concupiscencia le hace pecar, y no tiene ningún problema en usted, pero sabemos que tenemos un problema cuando tengamos que ir a presentarnos al tribunal de Cristo. Esa es la situación. Ahora vamos al punto B. Judas fue a su propio lugar. Y ahorita les explico qué es irse a su propio lugar. O sea, no significa esto que Judas fue predestinado a pecar y ser condenado y que no podía evitarlo. No, de ninguna manera. El que Jesús sabía y decía que Jesús lo iba a traicionar no tuvo nada que ver con la voluntad de Judas. Judas lo quiso hacer. ¿Por qué lo quiso hacer Judas? Porque él era ladrón, porque amaba el dinero y porque quería pecar. Sencillamente fue por eso.
No fue porque ya estaba predispuesto a que eso sucediera, porque ya Dios lo tenía sentenciado así, no, fue que él, en su propio concupiscencia, entonces Dios vio que él era así, entonces lo dejó que hiciera lo que tuviera que hacer. Entonces, él pecó voluntariamente. Nadie le dijo, vaya y haga eso. Solamente él quiso. Santiago 1:14 nos vuelve a decir que nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia pasión es atraído y seducido. O sea, cuando somos nuestra propia concupiscencia nos hace creer que es lo mejor. Y cuando hablamos, cada uno va a su propio lugar, es que cuando ir a su propio lugar, cada quien va a su propio lugar, es decir, va al lugar que voluntariamente escoge. Si usted escoge ir al lugar de ir a pecar es porque usted quiso ir ahí. Si quiso ir a una cruz, si quiso ir a un bar, si quiso ir a X y Y, Z lugar, donde sea que hay pecados porque usted decidió, nadie más le dijo que fuera ahí. Entonces vamos a ver Josué 24:15. Josué 24:15. Vamos a Josué 24:15 para que entendamos cuando yo le digo por qué es que nosotros decidimos ir a nuestro propio lugar. Josué 24, perdón, Josué 24:15. Gracias a Dios que se me paró la moquera. Josué 24:15. Si lo tienen, entonces vea lo que dice. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que están en minúsculo, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, fue cuando habían pasado el río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted decide, o sea, usted va donde usted quiere ir. Esa es la libertad que Dios le da en el albedrío. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, usted no tiene libertad en el albedrío, porque usted se hace esclavo del Señor. O sea, usted le pertenece a Dios y usted no hace nada que su amo no le permita hacer, porque usted depende absolutamente de Dios. Cuando usted dice, bueno, yo y mi casa le serviremos a Dios, pero usted puede decirme, me voy entonces al lado de Egipto, me quedo con los amorreos. Usted es el que decide dónde los amorreos, los feos y todos los feos que hay ahí que son imágenes, sinónimos de demonios que vienen a tentarlo a usted para que usted haga el pecado. Entonces, cuando usted puede decir en Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si vamos a Santiago 4:7, usted lo pueden observar ahí, que usted puede decirle al diablo, resistir al diablo y huirá de vosotros, porque en usted es más fuerte lo que está usted que lo que está en el mundo. Si está usted la presencia del Espíritu Santo, usted puede resistir al diablo, pero si usted no está la presencia del Espíritu Santo, usted no puede resistir al diablo. Por eso, cuando usted peca, y a veces creemos que los pecados son aquellas cosas que parecen ser verdaderamente importantes, pero cuando usted se enoja, cuando usted entra en ira, usted está pecando. Cuando usted fácilmente pierde la dulzura de su temperamento, o como le dicen, del carácter, pero vamos, cuando usted pierde su temperamento y abandona su carácter, porque usted tiene un carácter que dice, a lo que diga sí, sí, y a lo que diga no, es no. Cuando usted tiene ese carácter, usted nadie lo puede cambiar de esa forma de ser, pero cuando usted ve que fácilmente, usted no puede resistir al diablo, entonces, ¿qué pasa? Que el diablo se quedará con usted, pero cuando usted lo resiste, entonces el diablo huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque él está viendo que lo que está en mí es más grande que él. Pero cuando usted se aleja, es cuando usted dice, me bajé de la cruz y se me olvidó que yo tenía que morir al pecado y se me mete uno y un montón de demonios. ¿Por qué? Porque usted no puede resistir al diablo. Entonces, Judas, que podemos decir que bien ilustra lo que Santiago 1, 14, 15, vamos a Santiago 14, 15, vamos que ya lo vimos. Santiago 1, 14, 15. Vamos otra vez a Santiago para volverlo pues estamos hablando entonces, ¿qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando su propia pasión es atraída y seducida. ¿Qué es lo que le estaba seduciendo a Judas? El dinero. Eran 30 monedas de plata.
Le estaba seduciendo, ¿sí? Porque él era una persona que siempre estaba pensando en la parte de dinero, quería dinero, y vio una buena opción de entregar a Jesucristo por 30 monedas. Entonces, su concupiscencia, su deseo de ser el pecado, lo llevó a hacer eso, no midiendo las consecuencias, porque eso es lo que pasa. Muchas personas hacen el pecado y no miden las consecuencias. Entonces, Jesús no causó la caída de Judas, no lo indujo a caer, no puso ningún tropiezo delante de él. La caída de Judas era inevitable. En cualquier momento, aún después de entregar a Jesús, él podía haberse arrepentido y Dios le hubiera perdonado. Todo dependía de la voluntad de Judas. Tampoco intervino Jesús para evitarlo. No trató de cultivar una amistad especial con Judas, ni lo favorecía, ni lo trató con parcialidad. Él trató a todos sus discípulos de la misma manera, aunque dice la palabra que tenía aún su discípulo amado, pero él amaba a todos. Solamente dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13:27. Vamos a Juan 13:27, que son parte de los evangelios que nosotros, si Dios quiere, tenemos que entenderlos para ir teniendo más fácil conocimiento de la palabra, que Juan 13:27. ¿Qué nos dice Juan 13:27? Y después del bocado, Satanás entró ¿en quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así es el diablo. Una vez que el diablo entra en usted se apura a hacer el mal. Entonces, cuando nosotros vemos a esos hombres que están en la cárcel y usted le pregunta qué fue lo que le pasó, es que cometí este error, pero fue un momento de ira, fue un segundo. Entonces, lo que me separa a mí de esta cárcel fue un segundo, porque en ese momento se me metió el diablo y se me nubló mi mente y maté a X y Y o Z, maté a mi esposa, maté a un hijo, maté a un hermano, maté a alguien. Hice algo que no tenía que hacer porque el diablo entró, así como entró en Judas. Y el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Nosotros a veces queremos hacer las cosas cuando viene esto de una forma pronta. El pecado le hace a usted, hágalo, y usted no piensa, solamente lo hace, y es cuando usted se daña. Entonces, hagamos lo mismo nosotros. Ni poner tropiezos, ni consentir o favorecer al contencioso o rebelde de la iglesia. Digámosle, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Normalmente entonces tenemos en la gente, iglesia, gracias a Dios que en este caso nosotros no nos está pasando eso, pero en la iglesia universal tenemos hermanos que tienen esa forma contendiosa de ser. Todo es problema, son rebeldes, están en contra de lo que dice el pastor, está en contra de lo que dicen algunos hermanos de los líderes, siempre están en contra. No quieren nada con el Señor, andan viendo a ver cómo molestan. Entonces nosotros tenemos que decir, lo que hay de hacerlo, hazlo pronto. Y hay que decirle que decida, o está, haga lo que tiene que hacer, pero ya deje de estar molestando. Y eso es lo que nosotros también debemos de conocer, que muchas veces eso pasa en la vida de la iglesia. También tenemos que saber que nadie es forzado a obedecer. O sea, nadie es forzado a desobedecer. Judas y Faraón no eran títeres en las manos de Dios. Sus malos hechos tenían parte en el plan de Dios, porque Dios siempre saca bien del mal causado por Satanás. Pero estos tuvieron su propio albedrío, igual que hoy en día. O sea, así como el Faraón pudo haber decidido, después de la primera plaga, decir, sí, lléveselos, no, él quiso, y pudo más su arrogancia, pudo más su soberbia, pudo más su orgullo, pudo más su vanagloria, pudo más todo aquello porque esas cosas solamente las da el diablo, pudo más su orgullo lleno de maldad que evitar que pasara lo que sucedió como lo que pasó en lo último, que murió su primogénito. Tuvo que perder a su hijo, el faraón, para poder cambiar de pensamiento y dejar que el pueblo de Israel saliera. Pero antes de eso pasaron muchísimas cosas. Y en ese mismo proceso vimos que dentro de esto, en algunos que se fueron atacados, solamente los hijos, el pueblo de Egipto, pero también fue atacado también el pueblo de Israel. En esto sabemos que pasan muchísimas cosas.
Segundo, el pecado revela el carácter. El pecado revela el carácter suyo y el pecado observable refleja el corazón. Entonces, ¿qué pasa a los que tienen el carácter de Judas? Somos capaces de traicionar ¿a quién? A Jesús. Si usted tiene el carácter de Judas, usted va a traicionar a Jesús, porque somos esos hipócritas, somos de esos que estamos tocándole la leva, en este caso a Jesús, con todo perdón, perdonando la expresión, estamos abrazándonos de Jesús y cuando Él se da cuenta, le damos la estocada. Y así somos muchos de nosotros. Ahora la pregunta, ¿por qué lo traicionó? ¿Por qué? Ya lo acaba de decir, porque Él era hipócrita. Él era como un fariseo, era como un saduceo, igual que ellos, eran hipócritas, que decían las cosas buenas, pero en realidad estaban haciendo cosas malas. En Mateo 26:14, vamos a Mateo 26:14, que ahí Mateo nos habla sobre quién era, sobre esa actitud de Mateo 26:14-16. Judas ofrece entregar a Jesús. Aquí donde dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Ve? Él estaba con el Señor y lo irónico de esto es que Judas en su ministerio, porque Judas como apóstol tuvo la bendición que Dios le dio de que él pudiera hacer milagros en nombre del Señor Jesús, pero a pesar de eso, prefirió traicionarlo. Entonces, si alguien preguntara, pero ¿cómo es posible que ese apóstol de Jesús podría traicionar a su maestro? Porque era hipócrita. Si somos hipócritas, podemos hacer lo mismo, somos capaces de hacerlo. Toda aquella persona que anda con esa hipocresía porque tiene un carácter hipócrita, va a pensar en cualquier momento serrucharle el piso a quien quiera, porque ahí sí, porque no hay verdadero amor, porque los que amamos a Dios no estamos pensando en hacerle daño a nadie, porque nuestro carácter no es un carácter de hipocresía. Ahora, ¿cómo es posible que un apóstol de Jesús pudiera abandonar el apostolado? Mateo 10:1. Mateo 10:1. Vamos a Mateo 10:1. Mateo 10:1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Llamó a los 12, entre esos estaba Judas. O sea, quiere decir que Judas tenía potestad, que era dado por Dios, ¿para qué? Para sanar enfermos y toda dolencia, y echar fuera demonios. Voy a hablar algo que, con todo el perdón y el amor del mundo, porque muchas veces nosotros oímos en la televisión que hay un pastor o un apóstol X que hace sanidad por aquí, sanidad por allá, y anda haciendo muchísimas cosas, dice que en el nombre del Señor, pero en realidad no sabemos si hay una verdadera relación de él con el Señor. No estoy ahorita haciendo un juzgamiento de ellos, porque solo Dios los tiene derecho a juzgar, pero yo no sé si realmente en ellos hay ese don, y si lo hay, ¿por qué andan haciendo otras cosas como para atraer dinero? Porque quieren llenar sus buchacas como lo hacía Judas. Judas le interesó llenar su buchaca, tener 30 monedas porque él quería esa plata, era un ladrón, pero también Dios le dio el don de echar fuera demonios, sanar enfermos y toda dolencia, porque se los dio a los 12. Después de 3 años, después de 3 años de ministerio, porque fue el ministerio que estuvo llevando ese discipulado con el Señor, Judas cayó. Hechos 1, vamos a Hechos 1, del 16 al 25. Busquemos Hechos 1, 16 al 25.
Dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que pretendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que ha estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido río, uno se ha hecho con nosotros testigos de su resurrección. Entonces pusieron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos los has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, el apóstol que sustituyó, bueno, el personaje que sustituye a Judas es Matías. O sea, aquí no lo dice la Biblia, que lo vemos en Hechos. Entonces, ya estaba, esto había sido ya una profecía, que eso iba a suceder. Y fue Judas el que vino a hacer eso, pero Judas tuvo un ministerio. Y ese ministerio Dios se lo dio para que él hiciera lo que dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Él cambió, como dice aquí la palabra, dice, él quiso irse por su propia transgresión para irse a su propio lugar, que fue lo que hablamos anteriormente. Usted decide a dónde va. Y eso fue lo que teniendo, porque usted puede tener un ministerio, yo gracias a Dios tengo este ministerio, pero yo puedo decidir después irme para otro lugar y dejo perdido este ministerio. Eso fue lo que le pasó a Judas. Entonces, tengamos cuidado. No podemos decir que usted y yo estamos exentos de eso, porque si nosotros no estamos firmes, ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios, hay que tener perseverancia, ¿y hasta cuándo? Hasta el final. ¿Por qué? Porque hay de aquel que crea que esté firme, mira que no caiga, nos dice la palabra. Por eso tenemos que nosotros tener conocimiento de que cualquiera de nosotros, si cambiamos de lugar, nos puede pasar. Entonces voy a dar un ejemplo. Lo que le pasó a Esaú, entregó su primogenitura, que eso lo vemos en Génesis 25:34, y en 2 Corintios habla de sobre Pablo, su gran estima por el ministerio, por ejemplo. Igualmente. Pero muchos desprecian las cosas de Dios, como Judas despreció el apostolado, y lo manifiestan como se apartan de la iglesia, dejando de servir a Cristo. No lo aprecian. Eso fue lo que le pasó, como lo vemos aquí. Y en Hebreos 2:3 vemos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos también tenían don de lenguas, en ellos hubo un ministerio. Y el 12:16, no, Hebreos, perdón, Hebreos, estoy hablando, y dije Hechos, si está bien, y es Hebreos, perdón. Y Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si escogemos una salvación tan grande? Nos hacemos esa pregunta. Y el 12:16 nos dice que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, muchas veces nosotros perdemos nuestra bendición por un plato de lentejas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque lo grande del Señor, como es tener todo lo que Él nos da, todo lo podemos tener si nosotros no queremos cambiar el lugar que Dios nos ha dado. Si nosotros cambiamos el lugar que Dios nos ha dado, si yo quiero cambiar a este ministerio pastoral que el Señor me ha dado y me quiero ir a otras cosas del mundo, entonces entro en desgracia. ¿Por qué? Porque ya el Señor
me dio esto, ¿para qué? Para que yo ministrara al pueblo de él, para que yo le ayudara a la administración del pueblo de él, para que yo diera palabra al pueblo de él, para que el pueblo de Dios conociera lo que es el pecado, para que supiéramos qué es lo que pasó, porque estamos hablando de un ejemplo aquí de Judas. Judas, dándole a Dios todo lo que él le dio, que podía ahuyentar demonios, que podía sanar dolencias y curar enfermos, ese fue el ministerio que Dios le dio a él. ¿Para qué? Para que hiciera las mismas obras que él, porque mayores y grandes cosas íbamos a ser nosotros. Y entre ellos estaban sus discípulos, ellos iban a hacer mayores cosas. Pero él prefirió cambiar ese lugar porque no le interesaba, así como no le interesó a Esaú, pues su primogenitura prefirió darla por un plato de lentejas. Y esa metáfora del plato de lentejas viene a ser simplemente que usted algo muy importante lo desechó por algo que no tenía importancia. Y muchas veces nosotros desechamos lo grande del Señor por cosas sin importancia. Entonces, ¿es posible que un apóstol fuera ladrón? Entonces, ¿cómo fue posible tal cosa? Porque era avaricioso, llamaba el dinero. 1 Timoteo 6:6. Vamos a 1 Timoteo 6:6. Perdón. 1 Timoteo 6:6 dice: perdón. 1 Timoteo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Los que aman el dinero pueden imitar a Judas y caer como él cayó. Si usted es amante del dinero, perdón, si usted es amante del dinero, fácilmente puede caer en tentación. Eso es lo que le pasaba a Judas. Judas, a pesar de que tenía el don de poder sanar, el don de poder liberar demonios, perdón, eso, había algo que lo ambicionaba aún más, era el don de dinero, porque en su ministerio era un ministerio de pobreza. Ellos andaban con pobres, ellos no recibían cosas. Vea que él, cuando la María Magdalena, pero no la segunda, sino la primera, le vació un perfume de alabastro sobre sus pies, él decía, pero no hagan eso. Entonces el Señor dijo, déjala que ella lo haga. Él no vio lo que estaba haciendo, lo que vio era el precio de lo que eso costaba, y él quería que se lo diera para venderlo, para tener dinero, porque eso costaba mucho dinero. Bueno, su ambición lo hizo hacer así. Entonces, podemos decir que el pecado nace del corazón, sí, de sus propias pasiones, como vemos en Santiago 1:14. El que aborrece al hermano es homicida. 1 Juan 3:15 nos lo dice. El que codicia a una mujer adúltera en su corazón. Mateo 5:28. La avaricia es la idolatría. Colosenses 3:5. Y los pecados del corazón son verdaderos pecados que nos condenan si no nos arrepentimos. O sea, ¿qué tenemos que tener en este momento presente? O sea, ¿está mal que pequemos? Por supuesto está mal que pequemos. ¿Podemos evitar el pecado? Sí, podemos evitar el pecado. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Y tenemos que arrepentirnos. Y ese arrepentimiento, tenemos que irnos a los pies de Cristo y pedirle al Señor perdón por ese pecado. La persona que peque en su corazón también pecará, de hecho, cuando venga la circunstancia oportuna. Oiga, qué duro es esto. Y favorable. Es decir, si no hay temor del castigo, ni de quien alguien no descubra, muchos están dispuestos a pecar si las circunstancias son favorables. No quieren ser avergonzados o castigados por los hombres, pero no temen a Dios, aunque todos saben que Él conoce el corazón. Por eso, que muchas veces la gente, todo lo hace en la oscuridad, pues el ladrón anda en la noche, por eso la gente trata de ver que nadie más los vea, y si los ve ya no les importa, porque estamos viendo cómo a la gente no le importa ahorita agarrarse y en la calle y dejar medio quebrado a una persona y nadie se mete a ayudar, como vemos aquel taxista que no es por las noticias, viene un hombre ebrio, el señor trata de defenderse, pues sí, mala cabeza el señor de meterse a defender a otro compañero, él ya siendo un adulto mayor, y se puso de valiente y pues salió trasquilado. Entonces ahí es donde viene la expresión que todo
sapo muere estripado, no tuvo discernimiento y sabiduría, él tuvo que haber hecho otra cosa y no ir a atentar contra su propia vida, porque ese hombre lo pudo hasta haber matado. Pero vemos esa maldad, y a esos hombres no les importa, andaban con el alcohol, no sé hasta qué grado, pero andaban en estado etílico, y eso los envalentonan, y no le importó que era un adulto mayor, solamente vio un hombre, y lo voy a castigar, lo voy a sopapear, le hizo todo lo que quiso hacerle, y ahora está en la cárcel. No, ese hombre que no midió las circunstancias, él se cambió de lugar, se quiso venir al lado de la maldad e hizo lo que hizo. Por eso es que cuando nosotros no vemos las consecuencias del pecado, esas siempre van a ser pesadas. Van a ser pesadas para cada uno de nosotros. Y más pesadas de lo que uno piensa, porque uno nunca, como no mide las circunstancias del pecado, no sabe lo que está pasando. Entonces uno hace lo que hace y no ve las consecuencias. Y cuando vienen, uno no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué aprendió Judas de esto? Mateo 27, del 3 al 10. Vamos a Mateo 27, del 3 al 10, porque estamos con Judas, tomando el ejemplo Judas. Mateo 27, del 3 al 10. Mateo 27, del 3 al 10. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido de las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, oiga, no fue que se arrepintió exactamente de lo que él había hecho, sino se arrepintió de ver lo que le estaban haciendo a Jesús. Él no creía que le iban a hacer eso, entonces él se arrepintió, entonces fue a devolver las monedas, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Sobre ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Eso es lo que costaba un esclavo en aquel tiempo. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero, para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta este día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, tomarán las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio justo por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces vemos que las consecuencias del pecado, si no medimos las consecuencias, siempre van a ser muy pesadas, van a ser muy duras. A veces cuesta arrepentirnos de lo que hicimos en el pasado y muchas veces seguimos trayendo eso a nuestro presente y no lo liberamos. ¿Por qué? Porque no hemos sabido pedirle a Dios perdón. Si usted en el pasado hizo cosas que transgredieron hasta su libertad, en el aspecto de que pudo haber sido hasta preso, metido en la cárcel, lesionó a una persona gravemente, tantas cosas duras que pudieron haber pasado, y usted tuvo que pagar ante la ley el precio de cárcel, y aún usted sigue con eso, es porque usted aún no ha podido pedirle perdón y no se ha arrepentido. Entonces, cuando usted tiene que decirle al Señor, me arrepiento, Padre Santo, de lo que he hecho, o en sus borracheras, tomó una muchacha y la sedujo y la embarazó, y nunca le importó a ese hijo, o tantas cosas que se pudieron haber hecho, eso viene con consecuencias en el presente. Entonces, eso es una carga muy pesada para muchos. Entonces, cuando vienen problemas de depresión, problemas de opresión, problemas de falta de perdón, viene amargura, viene tristeza, son personas que no pueden dormir bien, porque siempre viene eso, ese fantasma se lo sigue, ese fantasma lo sigue lo que hizo en el pasado, y entonces se sigue durmiendo con ese fantasma. Usted, por más que se quiera acostar con el Señor, dice, usted no puede decir, como dice la palabra, en paz me acostaré y en paz me levantaré. No, usted tiene una carga pesada porque aún no pudo entregarlo, aún el arrepentimiento no se ha dado, a pesar de que usted haya pagado naturalmente, pero espiritualmente aún usted tiene una deuda. Y eso es lo que usted y yo debemos de conocer, que cuando andamos si hemos pecado, siempre hay una consecuencia. Y muchas veces cuesta que ese pasado
nos abandone, muchas veces nos sigue y nos mantiene en el presente, dañándonos. Entonces, otro ejemplo, Adán y Eva. Ellos, si hubieran sabido las consecuencias, ¿habrían comido el fruto prohibido? Yo creo que no. Pero ellos querían, en su propia concupiscencia, llegó Eva y decidió hacerlo porque fue tentada por el diablo. El diablo le dijo, cómela, y ella en su propia quería saber que era, si era cierto eso, entonces hizo lo que hizo y comió el fruto prohibido. Y detrás de él viene, ¿cómo se llama? Adán. Y Adán accedió a comer lo que la mujer había comido y hasta sin vergüenza se hizo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dijo? Es que la mujer que me ofreció y yo también lo comí. Entonces dejó mangonear, decía mi papá. O sea, él dejó que el pecado de ella también lo llegara a él porque él accedió a comer cuando él pudo haber hecho perfectamente, no. Pero él accedió porque su concupiscencia abandonó el lugar que Dios le había dado para irse a otro lugar donde no tenía que estar. Volvemos a lo mismo. Cada vez que usted va a pecar es porque usted abandonó el lugar que Dios le dio y se fue al lugar donde no tenía que ir. Entonces, muchas veces nosotros, porque nos sentimos que somos buenas personas, que no estoy diciendo que no seamos buenas personas, pero solo bueno es Dios, porque tenemos buenos sentimientos, no andamos pensando en hacer mal. Muchas veces nos vamos a lugares donde no tuviéramos que ni siquiera estar, pero vamos creyendo que estamos haciendo algo bueno, y eso nos trae complicaciones en nuestra vida. Caín, ¿qué pasó con Caín? Si Caín se hubiera dado cuenta de lo que era haber matado a su hermano Abel, quizás no lo hubiera hecho. Entonces dice, grande es mi castigo para ser soportado. Si hubiera comprendido y meditado sobre lo amargo de las consecuencias de matar a su hermano, tal vez no lo hubiera hecho. Pero lo cegó, la envidia, lo cegó que el Señor dijera que su ofrenda era mejor que la que él dio. Entonces, él entró en ira, abandonó el lugar que Dios le había dado, ¿y qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. Acán, recordemos la historia de Acán. Después de que el pueblo de Israel fue y destruyó a Jericó, el Señor le dijo que no tomara ningún anatema de esa tierra de Jericó, y que solamente la que iban a salvar era la prostituta que estaba ahí, que les ayudó a los dos varones que fueron a ver cómo estaba la situación y hicieron lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Viene acá y tomó algunas cuestiones, eso fue un anatema, y el Señor dijo que ese anatema no lo quería, porque iba a traer desgracia más cruel. Vamos un poquito a Josué 7, sí, aunque no lo vamos a leer todo, Josué 7. Entonces, ese fue el pecado de Acán. Trajo desgracia, ruina y muerte, porque vea lo que pasó en el 24. Entonces Josué 7:24, Josué 7:24. Entonces Josué con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y ahí le dijo Josué, perdón. Ay. ¿Por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Así Jehová se colmó de ardor de su ira. Pero por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Entonces, cuando el Señor nosotros nos dice, no hagan tal cosa, y ustedes la hacen, traen anatema a su vida. Él perfectamente le ha dicho a su pueblo, no cojan absolutamente nada de esa tierra,
la única que vamos a salvar es la prostituta, ahorita se me olvida el nombre, perdón, porque ella ayudó al pueblo de Israel. Entonces, pero él siempre codició, se cambió de lugar, desobedeció la palabra de Dios y fue y se trajo lo que dice aquí, el lingote, el manto y un dinero. Y lo tenía enterrado debajo de su tienda, como nos enseña la palabra. Entonces dijo, hay anatema. Y si hay anatema, ustedes no van a poder vencer. Entonces Josué está diciendo, ¿pero qué es lo que está pasando? Si aquí no hemos hecho nada. Entonces, ya entrevistan a Acán, perdón, y Acán dice, y sí, desobedeció la ley de Dios. Y vea lo que trae la desobediencia a la ley de Dios. Trajo ruina a su familia y la muerte. Entonces, y voy a decirlo no pensando que eso está pasando entre nosotros, pero desgraciadamente hay gente que no prospera en sus casas, en sus familias, porque tiene un anatema en su casa. Y Dios no quiere anatema, porque Él no quiere que esas cosas estén en su casa. Entonces, ¿cómo quiere prosperar? No, entonces, y sin darnos cuenta, traemos muerte, traemos destrucción y ruina para nuestras casas. Por eso que hay familias que no crecen, hay familias que no se llenan de la presencia del Espíritu Santo de Dios, por más que quieran, porque hay un anatema dentro de la casa. Y esas son las cosas que nosotros también tenemos que tomar en cuenta. Después lo de Sansón, ya todos conocemos la historia de Sansón, lo que hizo Sansón, y el otro desobediente. Y también hay una fuerte lección que tenemos que nosotros aprender de Sansón. Se enamoró de una mujer filistea y no podía, y contó un secreto que el Señor dijo que nunca lo contara, y hizo lo que tiene que hacer, le cortaron las mechas, se quedó sin fuerza, y después lo que le pasó. Después viene el hijo pródigo, también, ese muchacho, todo lo que tenía, prefirió que se lo diera, que se lo entregara, y fue y lo desperdició, y después quería comerse hasta la comida de los cerdos. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos pasan. Cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, nos vienen cosas mal. Y no es porque Dios quiera las cosas malas, es porque nosotros decidimos hacer lo malo, entonces no puede haber nada bueno para nosotros. Porque, como dice, el resultado del pecado es muerte. Y eso lo dice la palabra de Dios y es así. Si están en pecado, hay muerte. Entonces, mueren todas sus cosas. Va a morir usted su propia vida, muerte a su familia, muerte a su hogar, sus finanzas nunca están bien. Usted hace desórdenes en esto, desórdenes en aquello. Es una vida desordenada. Entonces, ¿por qué? Porque anda en el pecado. Como cuarto punto, uno se disgusta de su pecado al ver las consecuencias, por supuesto. Cuando Judas pensaba vender a Cristo, sin duda esperaba recibir mucha satisfacción al recibir el dinero. Entonces, ¿por qué devolvió el dinero? El resultado de su conducta no fue lo que él imaginaba. Antes de complacer el resultado de su pecado, pero después de pecar, ¿qué pensaban? ¿Cómo es posible que haya yo hecho derramar sangre a un inocente? Él creyó que era simplemente lo entregarme, ganar la platica, y después seguía ahí el ministerio con el Señor Jesús, seguía haciendo lo que quería hacer. Podía seguir sanando, podía seguir ahuyentando demonios, podía hacer muchísimas cosas y seguir ganando dinero de esa forma, pero nunca creyó que lo fueran a matar al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Judas devolvió el dinero? La plata no le trajo felicidad. Él nos aprendió que el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Mateo 13:22. Mateo 13:22. Vamos a Mateo 13:22. Mateo 13:22 nos lo dice. Porque el amor del dinero es muerte. Mateo 13:22. Dice así: el que fue sembrado entre espinos, Mateo 13 dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño y la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Por eso, no debemos añorar más riqueza que sino la que Dios nos quiere dar. Porque muchas veces el tener mucha riqueza nos hace servir a ese Dios dinero y se nos olvida de servir al verdadero Dios. No con esto estoy diciendo que no sería bueno que tuviéramos muchísimo dinero. ¿Sí? Si Dios quiere que tengamos mucho dinero para poderlo administrar de tal manera que podamos ayudar a los necesitados y que eso no nos desvíe nuestra mirada de Dios, yo creo que no hay ningún problema. El problema es que cuando la gente, a veces con poquito dinero, se creen más que otras personas, empiezan los sentimientos de egoísmo, los sentimientos
de vanagloria, los sentimientos que nos entorpecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos nosotros a tener otras satisfacciones que no son las que realmente tenemos que tener. Muchos quieren tomar venganza, quieren arreglar cuentas con alguien, pero después de vengarse, ¿cómo se siente? ¿Qué pecado hay que verdaderamente satisfazca el corazón? No hay ninguno. El pecado parece efectivo cuando uno lo está premeditando, o sea, cuando uno es el que lo está haciendo, en el acto mismo, da algo de satisfacción, pero ya después llega a ser una verdadera pesadilla. Los principales sacerdotes y ancianos eran los socios y cómplices de Judas en el acto de traición, pero después del hecho, ¿qué consuelo dieron a Judas cuando él reconoció su pecado y estaba muy deprimido? ¿Verdad que entró en una depresión que Judas entró en una depresión tan grande por lo que ha hecho que decidió matarse? ¿Y qué dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así son los amigos mundanos. Es muy común esta actitud. El que peca no recibe simpatía de sus cómplices. Usted nunca va a tener amigos para eso. El que si usted se hace una torta, ya sabe que cómo se libera ella. No es problema mío. Muchos jóvenes hablan también de amor para seducir a una jovencita. Pero entonces cuando la joven le dice, estoy encinta, ¿dónde está el amor del joven? Muchos dicen, ¿qué me importa? Allá tú. Hemos escuchado muchas historias de estas, de las muchachitas que han entregado su virginidad a un muchacho y después quedan embarazadas y el joven se hace loco y no le interesa porque nunca amó a la niña, lo que quería era aprovecharse de su cuerpo. Lucas 15, del 15 al 16. Lucas 15, del 15 al 16. Vamos a donde Lucas. Lucas 15. Lucas 15, del 15 al 16. Aquí vemos lo que le pasó al hijo pródigo en Lucas 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, fue y se arruinó, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Decía llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así es. Así es, cuando usted busca a esos que andan con usted, que son sus amigos, que andan en el pecado, cuando usted se jala la torta más grande, nadie le va a ayudar, nadie va a estar para usted, porque así es. La gente que anda en el pecado anda por su propia cuenta, no le importa lo que se hacen allá usted verá cómo soluciona sus problemas. Muchos creen que pueden pecar con impunidad, y eso no es así. Perdón. Creen que pueden decir, ya se acabó, y se da el libro de ese capítulo. Es el fin de la historia, pero al pecar no se acabó. No es el fin de la historia, más bien es solamente el primer capítulo. Cuando usted inicia en el pecado, ese pecado le trae otro pecado y más pecados, y los pecados van siendo todavía mucho más grandes. Gálatas 6, 7, 8. Vamos a Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oiga, qué duro. Entonces, hermanos, lo que usted sembrare en maldad, eso también recogerá. Si usted siembra maldad, recoge maldad. Si usted siembra lluvia, trae tempestades. Eso tenemos que darnos cuenta. En 2 Pedro 2, del 4 al 10, Dios no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, se condenó por destrucción de las ciudades, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Usted cree que nosotros podemos escapar al juicio de Dios? De ninguna manera. Por eso, si nosotros estamos pecando, muchas veces, a veces se nos vienen a nuestros pensamientos de que qué bonito hacer o qué pasaría si me hago el 8, o
¿O qué pasaría si hago aquello? Tal vez nadie se dé cuenta, porque creemos que todo lo podemos hacer a escondidas. Voy a ponerme yo para no poner a nadie. Digamos que yo dijera, me voy a ir a portarme mal, voy a hacer una canita al aire. Nadie se va a dar cuenta, yo voy a estar ahí y vengo aquí y doy la imagen de que soy una persona correcta y todo lo demás. Ustedes que tal vez creerán que yo soy correcto. Para la gloria de Dios, yo estoy tratando de ser una persona correcta, pero Dios sí sabe lo que yo estoy haciendo. Dios sí se da cuenta. Por eso Dios no puede ser burlado. Dios sabe absolutamente más oscuro que esté el lugar. Dios se va a dar cuenta, porque Él es luz, Dios se va a dar cuenta de lo malo que yo estoy haciendo. Por eso yo nunca me voy a poder escapar del pecado, nunca. Tal vez me escaparé a los ojos de mi esposa, que tal vez no se dio cuenta que yo fui un hombre adúltero, o que anduve haciendo cosas que no estaban bien. Pero a los ojos de mi Dios yo no me puedo escapar. Le pregunto, ¿se escapó David después de pecar? De ninguna manera. Segunda Samuel 12:10, para que veamos un ejemplo. Segunda Samuel 12:10. Vamos a segunda Samuel 12:10. Es cuando viene segunda Samuel 12:10. Segunda Samuel 12:10. Natán amonesta a David. Y vea lo que dice. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, el Eteo, para que fuera tu mujer. Él creyó que nadie se ha dado cuenta. Y viene Natán y le dice, papá, pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y él dijo, sí, porque le da el ejemplo, hay que matarlo. Pues le dice, entonces tú debes ser muerto, porque le está diciendo, tú fuiste ese hombre. Entonces Dios se da cuenta. Y yo creo que muchas veces se los cuento, no porque yo tengo un ministerio de profeta, pero una vez estoy yo en un lugar y estoy hablando con un hombre y le digo, el Señor me dice que usted está en pecado, que usted anda en adulterio, usted anda en fornicación, y ese hombre cayó redondito, porque fue evidenciado que andaba en pecado. ¿Y por qué Dios me lo reveló a mí? Él llegó ahí, dice, Señor, y cayó redondito, pero él me lo reveló en ese momento. Y ese hombre, ¿qué sintió? Y sí, que Dios sabía lo que él estaba haciendo. Entonces le dije, vaya y pídele perdón a tu esposa. ¿No? Y ese hombre lloraba, porque se dio cuenta de que el Señor le ha dicho, tú estás en esto y esto, y se lo dije, y cayó redondito, para que ustedes vean que al Señor nada se le escapa, y en cualquier momento puede mandar a un profeta, o a un hijo de Dios, al que él quiere, le dice, me dice el Señor que está pasando esto y esto y esto. Por eso, hermanos, no podemos estar creyendo que podemos escaparnos de la presencia de Dios, porque el Señor nunca podrá ser burlado. Por eso no podemos creer que si pecamos nadie se da cuenta, no. Las consecuencias nunca te van a dejar en paz. Los consecuencias nunca te van a dejar si usted no se arrepiente. Es muy importante tener una conciencia limpia. Vamos a Hechos 24. Hechos 24. Ya casi terminamos. Hechos 24. Hechos 24. Hechos 24, 16. Esa es una defensa de Pablo ante Félix. Entonces le dice Pablo a Félix, 24. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Nosotros tenemos que estar no solamente ante Dios, sino ante los hombres. Porque en esta tierra, todo pecado que usted cometa, también tiene que pagar. Para eso están los tribunales de justicia, para eso hay un poder judicial que se encarga de que las leyes se cumplan aquí en Costa Rica, para que usted y yo estemos, como dice la palabra aquí en 16, para que tengamos la conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Primero ante Dios, pero también ante los hombres. Podemos deshacer el pecado con el tiempo, lo puede borrar.
En Proverbios 6, 29, 35, Proverbios 6, 29, 35, Proverbios 6. Ahí me disculpan que estoy un poquillo afectado. Proverbios 6. Proverbios 6, 29 al 35, dice así: así le sucede al que se llega a la mujer de su prójimo, pues no quedará impune ninguno que la toque. No se desprecia al ladrón, aunque solo robe por comer cuando tiene hambre. Y si es sorprendido, pagará 7 veces. Tendrá que entregar cuanto tiene en su casa. También el que comete adulterio le falta sensatez. El que tal hace corrompe su alma. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque el hombre enfurecido por los celos no perdonará en el día de la venganza. No aceptará compensación alguna, ni querrá perdonar aunque le aumentes el pago. Muchas veces no podemos deshacer el pecado. Dios nos perdona el pecado, pero lo que se hizo, hecho está. Lo que pasó, pasó, y hay que saber que eso sucedió. Si alguien mata a otro, ¿puede resucitar a la víctima? No, de ninguna manera. Después de chismear a alguien, ¿puedes hacer el daño hecho? Tampoco lo puede hacer. Sería tarea imposible. Como la de recoger un saco de plumas desparramadas por el viento. ¿Podemos recogerlas? No, no podemos recogerlas, el saco de plumas. Entonces, para ir terminando, es importante que busquemos siempre el perdón de Dios y dejar de pecar. Porque de nada vale que yo le pida perdón, Señor, de que ya no vuelvo a andar en adulterio y pasa un tiempito y a la semana siguiente me aparece una escoba con faldas y vuelvo a hacer lo mismo. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Nunca hubo arrepentimiento, lo que hubo fue remordimiento. Todo pecado es contra Dios, acordémonos eso. Yo ofendo a mi esposa, ofendo a mis amigos, ofendo a la iglesia, pero todo pecado es contra Dios. Entonces, ¿cómo obtener el perdón de Dios? Vamos a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Y ya con esto terminamos. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que tenemos que arrepentirnos y ser bautizados, pero no es el bautismo de la inmersión en sangre, en agua, sino es el bautismo del Espíritu Santo para que nosotros no tengamos otra vez más en nosotros la necesidad de pecar. Porque el día que usted fue bautizado, dice, la inmersión en sangre, ahí usted dejó todos sus pecados. Y ya, y el Señor nunca más se va a acordar de ellos. No los podremos borrar nosotros, pero el Señor nunca más se acuerda de ellos, porque Dios los tiró hasta lo más profundo del fondo del mar, nos dice la palabra. Y en mismos Hechos 22:16, mismos Hechos 22:16, santo Dios, Hechos 22:16, nos dice, ahora pues, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Entregar nuestros pecados a Dios, porque Él los limpia de todo pecado y nos deja más blanco que la nieve, nos purifica. Él nos perdona los pecados. Reconozcamos los pecados que hemos hecho hasta el día de hoy. Hay que reconocerlos y Él nos perdona de cada uno de ellos y seremos librados de cada uno de ellos. Tenemos que entrar en ese arrepentimiento, entrar en esa satisfacción de que el Señor sí nos perdona nuestros pecados. ¿Que los podemos borrar? No los podemos borrar, porque probablemente el hombre adúltero, el hombre que adulteró con su esposa, ese hombre, si no es de Dios, tendrá siempre en su mente la necesidad de ver si mato a aquel hombre que tomó a mi mujer, o matará a su mujer, o hará lo que hará, pero Dios sí nos perdona los pecados, pero nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. En el momento que usted llega y se arrodilla ante la presencia de Dios
y se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y usted se arrepiente de ellos, el Señor le va a perdonar sus pecados. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Aquel que dice arrepentirse, pero cometió nuevamente ese mismo pecado, no se arrepintió. Lo que tuvo fue un remordimiento de conciencia por haber hecho algo que no creyó que era correcto, pero nunca fue algo que dañó su alma, su cuerpo, su espíritu, sabiendo que lo que ha hecho fue totalmente mal y que eso le estaba causando la muerte. Que eso nos puede pasar como acá, que por estar haciendo cosas nosotros, como acá, traemos a nuestras casas anatemas. ¿Qué son anatemas? Son maldiciones para nuestra familia. Eso nos produce ruina, destrucción y muerte. Entonces, debemos de liberarnos del pecado. Hoy por hoy estamos viendo muchas cosas en la calle. Hoy por hoy estamos viendo a gente llena de mucha maldad. Están tan oprimidos, están tantos de falta de Dios que no les importa hacer mal. Su mente es una mente que no está en Cristo, es una mente que está en Satán, está en endemoniados. Son gente que están ahí esperando que usted le diga lo mínimo para vociferar y decirle tantas sandeces como les dé la gana o inclusive hasta matarlos. Pero dice la palabra de Dios, el sabio reconoce el peligro y se aparta de él. Nosotros tenemos que andar con la sabiduría. Hay que andar como tenemos que andar siempre en rectitud, como el Señor nos lo pide. No podemos creer que las cosas son hechas ya de por sí y nosotros estamos salvos. No, tenemos que mantener nuestra salvación. ¿Cómo? Creyendo al Señor, liberando los pecados. No vamos a pecar. Yo no estoy diciendo que después de esto no vamos a pecar. Porque el pecado está en el ser humano, pero vamos a evitar pecar más. Hay que evitar el pecado de la forma que sea, porque vamos a ser tentados, pero acuérdense que la tentación no es pecado. El pecado es cuando usted lo consuma después de la tentación, ahí sí es pecado. Eso es lo que hemos de evitar, pero Dios siempre va a dar las herramientas necesarias para que usted pueda salir adelante del pecado. Y la mayor herramienta que tenemos es la palabra de Dios, para reconocer su ley, para saber que con ella podemos evitar muchos pecados, porque a veces hasta el chisme es pecado. El chisme ha producido que gente se dañe y se pelee contra ella, o hasta que se pierdan amistad hasta dentro de la familia. Porque ahí dentro de la familia está siempre la chismosa o el chismoso, que cuenta más de las cosas y cuenta ni siquiera lo que sabe, porque le gusta el teléfono chocho, le gusta inventar, le gusta que la gente esté en contienda. Hay que evitar esas cosas. Por eso, sigámosle pidiendo al Señor. Y ya con eso, entonces, voy a terminar el culto de hoy, reconociendo que Dios mandó a su Hijo, a ese inocente, vino aquí entre nosotros, vino y se hizo hombre, vino y no cometió ningún pecado. Él no tuvo que estudiar esta lección que nosotros estamos estudiando. Él no tenía que estudiar el que yo le estoy diciendo ahorita, no debemos de pecar. Y Él vino para que, por causa de él, hoy usted y yo fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Debemos de aprovechar las advertencias del Señor con respecto al pecado. El Señor siempre nos pide, no pequéis. Debemos reconocer que Él nos vino aquí a nosotros, perdón, y ver los ejemplos que hemos tenido de un Acán, de un Judas, de los hijos de los hermanos de José, por ejemplo, lo que hicieron. Y así sucesivamente de muchas historias que vemos en la iglesia, perdón, que vemos en la Biblia. Esas historias pueden ser propias en nuestras vidas. Ver al hijo pródigo, que ni siquiera después de haberle dado todo, el Señor es misericordioso, y eso es lo que tenemos que tener nosotros ahorita, felices y contentos, porque hoy en el Salmo que la señora Ana Yancy Gómez, la pastora de Dios, dice el Salmo 62:12, dice, y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a sus obras. El Señor sabe qué nos va a pagar y qué nos va a dar a nosotros. Él es el único juez que nosotros tenemos, pero también es nuestro abogado. Y Él aboga por nosotros todos los días para que el día del juicio final podamos ir confiadamente al trono de gracia, para hallar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro, así nos dice la palabra. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos ahorita vamos a hacer una alabanza, vamos a hablar, y ahorita despido el culto dándole gracias a Dios
y agradeciéndole a cada uno por haber estado con nosotros. Entonces vamos a una alabanza ahí con Walter, por favor. Rey de reyes y Señor de señores, Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios que nos ha dado la oportunidad hoy de recibir esta palabra. Hermanos, esto es muy importante que cada uno de nosotros hagamos examen de conciencia. ¿Me están escuchando, sí?
están haciendo examen de conciencia con respecto a lo que es el pecado y cómo podemos nosotros reconocerlo y evitarlo. Vamos a ser tentados porque la palabra de Dios que el mundo dice que la palabra que vino a tener aflicción, y esas aflicciones también son tentaciones para que nos salgamos de ese camino correcto, de ese camino que se llama Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Entonces, el diablo ha venido aquí a robar, a destruir y a matar. Y al que nos quiere destruir y matar y robar es a nosotros. Porque él sabe que nosotros, si continuamos en la presencia de Dios, vamos a tener lo mejor que se nos puede dar, que es esa vida eterna. Entonces, hermanos, santo Dios, que estoy que parezco una fuente de agua saliendo de la nariz, una moquera terrible. Entonces, para que nos pongamos en la presencia, vamos a despedir este culto dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de oír esta palabra, porque esta palabra no crean que solamente es para ustedes, primero fue para mí. Yo tengo que conocerla y tengo que reconocerme en ella para poder transmitirlas a ustedes, no pensando que ustedes sean personas que sean no pecadoras o pecadoras, no estoy diciendo, sino sabiendo que cualquiera de nosotros podemos pecar en cualquier momento y que lo mejor del pecado no es el pecado, sino es arrepentirnos del pecado y que el Señor tiene misericordia para con usted y para conmigo, de que podemos seguir adelante y que el Señor nos va a perdonar si nosotros los confesamos nuestros pecados a Él. Solo a Él hay que confesarle nuestros pecados. Y Él nos va a liberar de toda muerte, que es el resultado del pecado. Entonces vamos a orar. Padre Santo, Dios amado, honra y gloria sea para ti, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre Dios eterno, gracias te damos por la oportunidad que nos dices en este día, Padre Santo. Este día es sábado 19, Padre Santo, el 18, perdón, donde podemos oír tu palabra, Señor, donde hoy tú me has exhortado primero a mí, mi Señor, sabiendo que yo soy un pecador, Señor, sabiendo que no soy nada especial, simplemente soy un hijo tuyo, nada más, que quiere buscar la santidad, que quiere ser apartado del mundo, que quiere liberarse del pecado, que no quiere andar pecando, Padre Santo. Yo quiero ser un hijo, Padre Santo, que tenga ese discernimiento y esa sabiduría para no hacer lo que a ti te desagrade, Padre Santo. Solamente quiero hacer lo que a ti te agrade, mi Señor. Espíritu Santo Dios, bienvenido seas a nuestras vidas, a las vidas de los hermanos que hoy estuvieron aquí, reunidos, escuchando tu palabra, Señor. Porque no fue mi palabra, es tu palabra. Porque hemos estado dando palabra de la Biblia, no es palabra de hombre, Padre Santo. Es palabra que tú mismo nos mandas y nos exhorta, pero también nos enseña, nos redarguyes, Padre Santo, para que sepamos que sin ti nada es posible, Señor. Que solamente tú tienes la misericordia necesaria para perdonarnos todos, Señor. Y gracias te damos porque abogado tenemos y sabemos que tú eres abogado y juez, Señor. Gracias, Padre Santo, en este día. Yo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo les digo, el Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer sobre cada uno de ustedes su misericordia. Y Padre Santo, y que alces tu rostro hacia nosotros y nos conceda la paz, mi Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice tu palabra que mi paso dejo, mi paso doy, no como la del mundo, sino como la da Dios. Y Dios nos da una paz verdadera, una paz que nunca tiene variación, porque Él no es hombre que mienta, ni es hijo de hombre que se arrepienta. Él nos prometió y nos dice que Él nos da su paz. Digo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y si yo tengo la paz de Dios, nadie me puede quitar la paz. Y si yo tengo paz, nunca voy a estar en conflictos ni en contiendas, ni voy a tener una mente que distorsione mi carácter. Y yo voy a tener una mente, Padre Santo, que ande en ira, que ande dañando a nadie, porque yo tengo el amor de Dios. Y si tengo el amor de Dios, yo solamente puedo dar amor, porque Dios me enseñó a dar amor y yo tengo que replicar ese mismo amor, Padre Santo. Espíritu Santo Dios, bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron hoy, a don Gary, a don Sandro, a doña Melinda, a Ingrid,
a Catherine, a Walter, a doña María Cecilia, y a cada uno de los que están ahí, Padre Santo, a doña Esperanza, Dios los bendiga, a Laurita también, a cada uno de ellos, Padre, bendícelos con toda bendición, que tu manto pueda estar sobre cada uno de ellos, y yo declaro, Padre Santo, que ni un alma que se quiera jugar en contra de nuestras familias, ni prospera ni prosperará. Y yo declaro que el Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará con cada uno de los hermanos de la manera que Él lo ha pensado, y será confirmado como el Señor lo ha determinado. Y dice tu palabra, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Igualmente dice tu palabra que todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Igualmente dice tu palabra que podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás ahí con nosotros, que nunca nos has dejado y estarás ahí supliendo cada una de nuestras necesidades. Y Padre Santo, yo te pido que una de las necesidades que queremos que suplas en nuestras vidas es que tengamos dominio propio, que tengamos templanza, porque es tu palabra que no me has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y sobre ese dominio hoy queremos estar, porque cuando nos dominemos, porque tú estás con nosotros, no podremos pecar, porque es más grande lo que está en mí que lo que está en el mundo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Padre Santo? Porque tú siempre vas delante de nosotros como poderoso gigante, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y la obediencia a Cristo, Padre Santo. Bendito sea tu nombre y te alabamos, y gracias te damos. Y solamente me queda decirle, Dios los bendiga, y un fuerte aplauso en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que el Señor